Hola amigos, muy buenos días. Cuando no comprendemos con claridad el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, vamos a hacer nuestra propia definición del Evangelio. Y como dice Pablo, nos vamos a desviar del verdadero Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos un caso hoy, el apóstol Pedro, el famosísimo apóstol Pedro, que no había logrado comprender puntualmente cuál es el ADN del Evangelio del Señor Jesucristo, y él se fabricó uno para sí mismo y para el grupo que le rodeaba. Leemos en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículos del 11 hasta el final del capítulo, y dice así: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Ayer yo les mencioné que en el Evangelio encontramos dos sorpresas. Y una de esas sorpresas es que una cosa era los gentiles que se convertían al judaísmo como una religión, y otro asunto es cuando los gentiles se convertían al cristianismo. Y entonces el convertido al cristianismo ya no estaba obligado a cumplir con la ley de la circuncisión. Y entonces Pedro, al parecer, pues el judío y dirigente de la iglesia de Jerusalén, pues él mismo tenía la duda y no sabía exactamente cómo debería de comportarse. Y llega Pablo como un extraño al grupo y puede identificar una conducta hipócrita en Pedro. Vea, son palabras muy severas. El apóstol Pedro lo va a juzgar y le va a decir: eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando estaba con gentiles, bueno, se comportaba con ellos, pero en cuanto había personas de los judíos que no aceptaban a los gentiles, que no se circuncidaban, entonces se creaba una posición. Entonces Pedro dejaba a los gentiles que no se habían circuncidado y se iba con los judíos que habían creído en el Evangelio. ¿Qué está en el fondo de todo esto? En el fondo de todo esto hay una falta de entendimiento de cuál es el ADN del Evangelio. Que el ADN del Evangelio no tiene que ver con cumplimiento de ritos y ceremonias judías para poder ser un discípulo de Jesucristo. Vea versículo 15. Dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque estas nadie será justificado. Es simple, el punto del ADN es: ¿qué te justifica para estar delante de Dios? ¿Te justifica lo que tú haces, las cosas buenas, las ceremonias, los ritos que tú cumples? ¿O te justifica ante el Padre el haber creído en Cristo como tu Redentor, como tu Salvador? Y dice el apóstol Pablo: pues entonces, ¿nosotros qué somos? ¿En qué estamos basando nuestra relación con Dios? Si vamos a basar nuestra relación con Dios en nuestros ritos y nuestras ceremonias, estamos acabados. Pero si nosotros hemos sido justificados, es decir, nos hemos apropiado de la obediencia y de la justicia de Cristo para ser justificados delante del Padre, dice, entonces seremos perdonados. Versículo 17. Ahora bien, cuando buscamos el ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecador? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. El punto es que nosotros no cumplimos la ley de Dios para que Dios nos llene de su bendición y de su gracia. No es por obras que nosotros recibiremos la bendición, el perdón de nuestro pecado.
es solamente a través de Cristo. Y dice versículo 20, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este texto es memorable. Por favor, subráyelo y si puede, apréndalo. Es uno de los textos más famosos del apóstol Pablo. Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amigos, hermanos, este es el ADN del Evangelio. En el ADN del Evangelio yo no puedo hacer nada para ganar mi salvación. Lo único que puedo hacer es ir a Cristo como mi Salvador, y Él, a través de su obediencia, de su justicia perfecta ante el Padre, me cubre, me reviste a mí de su justicia, y entonces yo formo parte de la familia de Dios. Pero aquí viene el detalle. Dice Pablo, yo he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, una vez que yo voy a Cristo y me entrego a Él y recibo de su justicia para poder formar parte de la familia de Dios, a partir de ese momento ya no debe prevalecer mi yo, ya no prevalece lo que yo soy, lo que yo puedo hacer para ganar mi salvación, sino que ahora yo me rindo ante Jesús y ya vivo para los propósitos, para los deseos, para la voluntad de Cristo en mí. Esta parte es muy difícil de comprender, porque aun cuando creemos que somos cristianos, aun cuando buscamos hacer cosas buenas, en el fondo lo que estamos haciendo es que estamos dejando de rendirnos ante Cristo. Y si hay algo difícil para la persona es rendir su voluntad. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que amarse menos a sí mismo para amarme a mí. El reto del Evangelio es cómo puedes tú desaparecer en tu yo para poder tomar la persona de Cristo en ti. Y dice, Cristo vive en mí. Y entonces yo ya no vivo haciendo cosas para aparentar, para que los demás me exalten o para que los demás me alaben, sino para que Cristo sea glorificado a través de mí. Ese es el ADN del Evangelio. Y eso Pedro no lo había entendido. Pedro todavía estaba luchando con aquellos cristianos que deberían de circuncidarse para que entonces, cumpliendo la ley de los judíos, ellos pudieran ser parte de la familia de Dios. Y Pablo llega con con cierta dureza y le reprende. De igual manera, querido amigo, querida amiga, yo quiero en esta mañana llamar tu atención. Reflexionemos qué cosas de nuestra vida estamos haciendo, no porque amamos a Dios, no porque amamos a nuestro prójimo. Lo estamos haciendo porque pensamos que hacer esas cosas nos hacen ganar ciertos puntos buenos delante de Dios. Y nada más falso que eso, porque Dios nos va a dar su bendición, no por lo bueno que yo haga, me lo va a dar a través del Señor Jesucristo, a través de su obra redentora en mí. Y eso va a exigir que yo me rinda, que yo me entregue, que mi voluntad sea puesta en los pies de Cristo, para que ahora la voluntad del Padre sea hecha en mí. ¿Es algo complicado, difícil? Sí. Cuando es muy grande tu egoísmo, cuando es muy grande tu soberbia, claro, es casi imposible. Pero cuando eres quebrantado por el Espíritu de Dios y puedes ver tu necesidad de Jesucristo como tu Redentor, y cuando entiendes que no tienes otra opción más que rendirte a sus pies para suplicar su misericordia y recibir la bendición de ser salvado por Él. Vengamos a Él en oración. Padre, gracias por esta enseñanza del apóstol Pablo, y gracias porque abre nuestros ojos para poder mirar con claridad que en nuestra relación contigo no es lo que hacemos bueno para ganar tu favor, es aquello que Cristo ya hizo por nosotros. Gracias por tu favor, por tu misericordia, por tu gracia que se derrama por nosotros. Pero ayúdanos también a comprender cómo es que ahora nosotros somos crucificados con Cristo y ahora entregamos nuestra voluntad para que Cristo viva en nosotros, Cristo haga su voluntad en nosotros. Quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestra altivez, quebranta nuestra terquedad, y que nuestro corazón pueda estar rendido a los pies de Cristo para que tu voluntad
sea hecha en nosotros. Derrama de tu gracia en aquellas personas que van conociendo del Evangelio, que puedan comprenderlo cada vez un poco más y que estos pasajes podamos memorizarlos para que formen parte de nuestro entendimiento del Evangelio. Te rogamos de tu bendición en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.